GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto seguir nuestra página web www.gafatv.com. Ahí esperamos un like. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña la economista Alejandra Peralta Marín. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República por Democracia Sí. Vamos a ver qué nos tiene de propuestas para el país. Les recordamos que Pensamiento Crítico llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este día lunes, inicio de semana, lunes 19 de octubre del 2020. Vamos a seguir hablando sobre política, sobre elecciones. Este espacio ya lo iniciamos la semana pasada porque vamos cada semana a tener un candidato a las diferentes dignidades del país que se elegirán el próximo 7 de febrero del 2021. Esta vez hemos invitado, y gracias por aceptar este diálogo, a la economista Alejandra Peralta Marín. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador por Democracia Sí. Ella es economista guayaquileña, exministra de Agricultura y Ganadería, es dirigente gremial de la Cámara de Agricultura y Ganadería del Oriente y de la Sierra y también de la provincia de Cotopaxi. Tiene varios posgrados y también es una exitosa empresaria, sobre todo agropecuaria. Alexandra, buenas tardes. ¿Qué más podemos decir de usted, por favor? Puedo decir que soy una mamá de 6 hijos y que entiendo lo que pasa en cada hogar ecuatoriano cuando no hay recursos, cuando la situación se vuelve grave, porque no hay empleo. Y así que entiendo plenamente lo que está sucediendo en el país, en una crisis de desempleo y de falta de recursos que está trayendo un flagelo tan grande como la pobreza y más aún la pobreza rural. Muy bien. Como dije, es guayaquileña, pero ha vivido mucho tiempo en la sierra, pero no pierde su acento, como ella ha dicho, de costeña, ¿no es cierto? En todo caso, ¿desde cuándo en Democracia Sí? ¿Cómo hizo el doctor Gustavo Larrea, candidato a la presidencia por Democracia Sí? ¿Cómo lo sedujo, Alexandra? Por favor, cuéntenos en confianza.
En realidad, nuestro líder máximo, Gustavo Larrea, como candidato a la presidencia, yo le digo ya presidente, él, desde antes que yo llegara a Democracia Sí, él hablaba de un plan de reactivación económica partiendo desde nuestras raíces. Y eso significa que reconocer que los que nos dieron de comer en medio de esta pandemia fueron los agricultores, los ganaderos, el sector pesquero, y que eso hoy tiene que ser una carta de ingresos para la economía del país, pero como productos no tanto de la fase primaria, sino el salto a la agroindustria, algo que se ha perdido en el país pese a todos los tiempos que vivimos de bonanza. Se inventaron modelos económicos y jamás se fue por lo que somos, netamente es agrícola. Vamos a hablar de eso, es decir, a usted le convenció esa idea del doctor Gustavo Larrea de mirar al campo, ¿verdad? Y usted no se hizo esperar, no le hizo sufrir para aceptar la candidatura a la vicepresidencia, economista Alexandra Peralta. En realidad no hubo mucho tiempo para decidirlo, sabía que era una oportunidad, creo que el país vive una de las crisis más terribles en este momento y que requiere de gente que a lo largo de su trayectoria haya demostrado servicio a la gente, procesos de transformación y que estén interesados en darle un cambio a la situación económica que vive el país. Entonces, si la propuesta era el agro, ahí estaba yo, porque en mi carrera son 25 años de expertise desarrollando modelos asociativos para pequeños productores que salieron de la pobreza, luego en la comercialización, industrialización, en la consolidación de mercados internos y también en el mercado internacional, que es lo que hago ahora. Entonces, el doctor Gustavo Larrea le propuso que usted vaya a su salsa, diríamos en términos populares, ¿verdad? Exactamente, eso ¿verdad? es. Pero usted no le puso condiciones, algunos puntitos en el programa de gobierno, por ejemplo. Bueno, creo que Gustavo y yo compartimos realmente mucho de lo que está planteado como plan de gobierno de Democracia Sí, es decir, yo digo 100%. Si usted escucha las intervenciones de él y las mías, nosotros tenemos total coherencia, pero una coherencia que está basada en una realidad que vive el país. Entonces, si esa realidad se conjuga en medio de dos personas que están hoy presentando al país una propuesta, entonces es más fácil consolidarla, es más fácil hacerla llegar. Es tan sencillo para mí hablarle a la gente del por qué es importante dar el salto a la agroindustria y por qué es importante volver a nuestras raíces, a lo que siempre nosotros hemos sido, porque ya no nos quedan muchas oportunidades de ingreso de dólares a una economía, que es lo que le hace falta en este momento. Es decir, hubo una total sintonía, una total sincronización entre el doctor Gustavo Larrea y usted, que es parte del binomio presidencial de Democracia Sí. Luego vamos a entrar un poco a hablar ya de los ejes del plan de gobierno de Democracia Sí. Pero ¿cómo ve usted, economista Alexandra Peralta Marín, el asunto de la paridad y la equidad de género en estas elecciones? ¿Cómo ve las listas que están hasta ahora tanto para la presidencia y vicepresidencia, cuanto para parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales? Diciéndole, por supuesto, que es un proceso hasta el 2025 cuando deberá haber un 50-50 en paridad de género. ¿Cómo ve usted, por favor, este proceso? Bueno, yo quiero decirte que Democracia Sí es alguien que conjuga desde ya esa equidad. Se nota en nuestro binomio, se nota en las listas de asambleístas, en todos lados nosotros tenemos varón, mujer, o sea, dependiendo de donde sea. Nosotros hemos buscado que se cumpla desde ya esa equidad porque realmente las mujeres necesitan entrar a participar hoy en el campo político porque están capacitadas para eso. Estamos, digamos que el grado de sensibilidad que tenemos nosotros es tan desarrollado que hoy la situación de crisis que vive no podría ser de otra manera que entenderlo desde la perspectiva de una mujer que sabe lo que necesita la familia. En todo caso, también tiene que rodearse de buenos hombres y mujeres para tener éxito, porque el solo hecho de ser género no garantiza 100% una buena gestión, una anticorrupción y otros elementos positivos, Alexandra. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, si tú revisas, nosotros tenemos a nivel nacional gente de gran prestigio. Nuestras listas de asambleístas nacionales la encabeza el doctor Javier Zavala Egas, un jurisconsulto muy conocido, un hombre de prestigio, que está trabajando desde ya en las reformas a las leyes que el Ecuador necesita inmediatamente de llegar nosotros al poder.
Este tema, vamos luego, lo hemos de abordar un poco más ampliamente el asunto del plan de gobierno con el doctor Gustavo Larrea, porque él también será invitado, por supuesto. Pero así brevemente, un poco sintético, para conocer cuáles son los ejes de gobierno que plantea Democracia Así con el doctor Larrea y usted en la papeleta electoral. Mira, es claro esto, si nosotros empezamos primero a generar una autopista de crecimiento económico, el Ecuador no puede seguir sin tener recursos para dinamizarse. Eso es lo principal. Y cuando decimos autopista, es generar todo el andamiaje para que el Ecuador se reactive. No desde el gobierno creando empresas, sino desde la base de todos los productores, de todos los empresarios, de todos los industriales, porque nosotros creemos que lo que hay que alinear es el marco jurídico para que este crecimiento económico se dé. El segundo punto de nuestro eje es una política ambiental, de cuidado al medio ambiente. Para nosotros es re importante, esto es algo que tiene que estar priorizado, porque si tú no tienes crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social, no generas equidad y por lo tanto no puede haber desarrollo económico. Un eje adicional es nuestra lucha contra la corrupción. Una lucha contra la corrupción que exige un nuevo sistema de contratación pública, de transparencia pública, de quitar todos estos modelos e inventos de compra directa a dedo que le permite a los que contratan repartirse hospitales, compras de kits de alimentos sin licitación, el mal manejo de los hospitales en el abastecimiento de insumos médicos que se caducan. O sea, tenemos claro que esto tiene que cambiar, el sistema de contratación pública, y ahí tenemos toda una propuesta de reformas al nuevo sistema de contratación. Y finalmente, otro de los dos ejes importantes de nuestro gobierno es una reforma educativa y una reforma del sistema de salud. Eso en términos generales. Eso, sintetizado en 4 ejes, el plan de gobierno de Democracia Sí, donde la economista Alexandra Peralta Pineda está como candidata a la vicepresidencia de la República. Pero la gente pregunta ahora, ¿cómo van a hacer para el asunto del empleo? Usted sabe, Alexandra, que nos había pasado una controversia entre el INAC y la Cámara de Comercio. Se dice que el 83% de ecuatorianos en edad de trabajo, es decir, de la población económicamente activa, no está con un empleo adecuado y es en el asunto de la precariedad, es decir, en el desempleo, en el subempleo, en la informalidad. ¿Cómo revertir estas cifras más allá de la controversia del INEC? Sí, o sea, yo creo que este gobierno siempre ha tratado de ocultar las cifras. Eso es característica del gobierno del presidente Moreno. Pero hablando positivamente, nuestra reactivación económica es apremiante, yo diría que impostergable, ineludible, para ingreso de dólares a la economía. Y ahí hay que hacer un mapeo rapidísimo. ¿Cómo vienen los dólares al Ecuador? No podemos pensar en un Ecuador del 2011 donde teníamos un precio de petróleo de 111 y el ingreso petrolero era para la economía. Hoy tenemos un petróleo que cerró hoy en 40.37 el barril y que hace adicionalmente que esté hipotecado el petróleo. Entonces, si te das cuenta que ya no tenemos esos recursos. Entonces, ¿de dónde tienen que venir los ingresos de dólares? ¿Vienen por inversiones, o vienen por deuda, o vienen por exportación? En inversiones, nosotros creemos con Gustavo que es necesario generar el marco jurídico que le garantice al inversionista venir a establecerse en el Ecuador, incentivar el retorno de capitales de esos 40.000 millones que salieron de la economía y también la apertura del ingreso de la banca internacional que facilite el acceso a créditos de largo plazo y con tasa de menos de un dígito. Si nosotros no ponemos a la banca internacional como actor importante a competir con la banca local, no vamos a lograr reactivar la economía porque las tasas de interés son muy altas. Por otro lado, el tema de la reestructuración de la deuda, sí tenemos que refinanciar la deuda externa que le dé un respiro a la economía y que detenga esta fuga indiscriminada de recursos para pago de la misma. Y por eso, finalmente, nuestra propuesta, ¿qué es lo que busca? Fortalecer, y esta parte yo quiero hacer énfasis, la economía desde nuestras raíces. Como yo suelo decir en las entrevistas, quienes nos sostuvieron en medio de la mayor crisis sanitaria fueron hombres y mujeres del agro. Por eso debemos priorizar lo que nosotros somos, un país eminentemente productor.
¿A través de qué? De las exportaciones. ¿Pero a través de qué? De generar valor agregado a nuestros productos agrícolas. Tú has visto que en tiempos de campaña todo el mundo dice hay que volver los ojos al campo, pero realmente después escuchamos al final de los gobiernos diciendo es que le quedamos debiendo o definitivamente vamos a hacer estas cositas para el agro, pero no, allí está nuestra fuente. Nosotros tenemos una mega diversidad. Lo que tenemos que hacer es un reordenamiento de la producción para lo interno que asegure mercados y para el mercado internacional con valor agregado que genere más divisas. No es lo mismo exportar cacao en grano que exportar cacao semielaborado, como polvo de cacao, manteca de cacao, licor de cacao, porque tú tienes un precio 4 veces mayor allí. Y si vamos como chocolate, 12 veces más. Y eso es lo que digo por un producto. Pero no todos no somos, nosotros el grave problema que tenemos en el país es que creemos en que somos buenos para todos y terminamos no siendo eficientes. Entonces, volver a nuestras raíces también va alineado a una reforma educativa que vuelva en este momento a los colegios técnicos para especializarnos en la producción. Si se dieron cuenta ustedes, se inventó lo del bachillerato desde el 2010, el bachillerato unificado, que hace que los estudiantes tengan que ir a la universidad por un título y que hay lugares, estuve esta semana, por decirles un caso, en Alejo Lascano. Resulta que allí no hay un colegio técnico, hay un colegio de informática. O sea, estamos mal y la gente quiere que sus hijos se queden en el campo, porque eso es una responsabilidad con el país. Entonces, volver a nuestras raíces tiene que ver con generar este marco de educación alineada a la producción, si es posible por cada cantón, por cada provincia, porque nosotros tenemos que especializarnos como productores agroindustrializados. Y cuando digo agroindustria, significa agro, significa forestal y significa pesca. Entonces, esos son nuestros potenciales. Pero en ese momento que tú generas ingresos, incentivas la producción para exportación, vas a poder en ese momento poder reactivar aquello que se afectó con mucha más gravedad en este momento en la pandemia, que es el comercio, que es el transporte, que es las pymes. O sea, tenemos que traer dólares. Y entonces ahí yo te acabo de explicar las dos fuentes de ingreso para traer dólares a la economía. Y nosotros hablamos que en el tema de traer recursos para reactivar rápidamente la economía es un fondo de los organismos internacionales, no vía préstamo al gobierno. Por favor. Sino vía un fondo que venga a reactivar la economía y que sea canalizado a través de la banca pública, privada y las cooperativas de ahorro y crédito del 5-5-20, es decir, 5 años para pagar 5% de interés y $20,000 sin trámites burocráticos. Pero eso tiene que ser ya, porque la gente necesita recursos en este momento para reactivarse. Estamos comenzando la noche del lunes 19 de octubre de 2020 con la economista Alejandra Peralta Marín, candidata a la vicepresidencia de la República por Democracia Sí. En ese discurso, ¿en dónde queda el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Alexandra? Eso es algo que realmente nos preocupa. Y nos preocupa, ¿sabes por qué? Porque este gobierno negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hace que ellos reciban el dinero y la aplicación de las medidas las dejan para el siguiente gobierno. Pero nosotros totalmente un no rotundo a la subida del IVA. Nosotros no creemos que en una economía donde hay menos recursos tiene que encarecerse los productos, todo lo contrario. Nuestra propuesta tributaria habla de reordenar la recuperación de la tributación. Ustedes deben conocer, y eso ya, la verdad es que ya nadie habla de eso, pero ¿se acuerdan ustedes que se permitió en este gobierno, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario, una ley irónicamente llamada Ley Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones? ¿Pero qué es que hizo esta ley? Lo que hizo reinstaurar una política neoliberal para la reducción del déficit, y el sector privado debía, escuchen esto, el sector privado debía al Estado por impuestos no pagados al SRI de 4.291 millones, que se condonaron, y se condonaron a empresas con muchos recursos. Imagínate qué hubiesen hecho 4.200 esa es millones. la famosa remisión que hizo el gobierno. Pero yo quiero recordarle una cosa, Alexandra, respetuosamente. Usted fue parte de este gobierno al que está criticando. En el 2019 fue viceministra de Agricultura, ¿no es cierto?, y Ganadería. Y, muy bien, me parece muy bien, Fernán, que toques el doctor Gustavo Larrea ha sido muy cercano, más allá de amigo
del presidente Lenín Moreno. ¿Qué piensa al respecto ahora? Quiero decirte que Gustavo nunca ha sido parte de este gobierno. O sea, si tú ves, revisa en qué cargo público lo ocupó. Y en el caso mío, quiero contarte que estuve 5 meses, 28 días en el viceministerio y allí hice cosas que no se habían hecho desde hace años. Y te las cuento rapidísimo. La primera fue implantar rápidamente el mecanismo para que se separe la leche del suero, que después le tocó seguirlo porque no le quedaba otro a este gobierno, pero de mi gestión realizó. Luego, desde el 2011 nosotros no podíamos exportar a Colombia arroz, abrimos ese mercado por mi gestión. Y la tercera, identificamos 10 productos de reconversión productiva de la fase primaria que tienen potencial en el mercado internacional. Le dejamos escrito a este ministro lo que tenía que hacer para solucionar el problema de la leche, y es crear un fondo de incentivo a las exportaciones que hoy estarían solucionando el problema de 1,5 millones de ecuatorianos vinculados a la actividad lechera. Y no lo hicieron. No lo hicieron porque este gobierno, tengo que decirle, no tenía la urgencia que el país necesitaba. ¿Alexandra se arrepiente de haber pasado 5 meses, 28 días por este gobierno? Creo que fue suficiente para darme cuenta que la inoperancia no es lo que el país necesita. Suficiente. Pero luego de eso yo pasé a generar mercados para la producción agroindustrial. Y allí es cuando yo identifico que la producción ecuatoriana tiene mayor potencial cuando tiene productos agroindustrializados. Y allí es donde podemos generar más ingresos. En todo caso, si eso sirvió, aunque no hayan hecho lo que yo dije que se tenía que hacer, y hoy seguimos teniendo problemas con el sector lechero, un sector tan afectado en este momento, creo que se sentaron las bases de la transformación, que espero que lo puedan hacer, porque si tú te das cuenta, los últimos 2.000 millones de dólares que ingresaron a la economía no le han asignado nada, cero, al sector agrícola. Todo es mediático, todo es el show, pero no hacen nada. Muy bien, en todo caso, durante esos 5 meses, 28 días, pudo darse cuenta de lo que realmente es la dimensión de este gobierno y del tratamiento que le daba, en este caso, por ejemplo, al campo agropecuario. Sí. Porque me preocupa una cosa, Alexandra. Usted tiene en la sangre el asunto agropecuario, el asunto de la agroindustria, de la exportación, pero me preocupa que todavía no hemos hablado del asunto de la alimentación popular y solidaria. Eso lo hacen los sectores campesinos, los sectores pobres, los que tienen pequeñas parcelas y los que nos dieron de comer también en la pandemia y en octubre. No, claro, yo lo tengo re claro. Recuerda que mi mayor expertise está dado para la transformación en modelos asociativos a pequeños productores que salieron de la pobreza, que era gente que trabajaba individualmente y que luego organizado pudo tener capacitación, asistencia técnica, líneas de crédito y que salieron de la pobreza. Mi ejemplo más claro es haber ido a comunidades donde al inicio, cuando montamos estos modelos asociativos, la gente llegaba con su leche en burritos o en bicicleta. Luego de un tiempo en el cambio y la transformación, esta gente ya tenía motos o Toyotas del año. Sus ingresos fueron mejorados, con todo un marco asociativo que hoy debe revisarse en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, porque lo que yo estoy proponiendo dentro de la propuesta de Democracia Sí para el campo es una transformación que genere modelos cooperativos como lo tiene Francia. El 65% de la producción agrícola en Francia viene de cooperativas. Entonces, si tú le das a un productor la posibilidad de organizarse en una cooperativa, ya no le pasa como una asociación que pone plata y nunca la recupera. En una cooperativa tiene un certificado de inversión, que eso es lo que él puede tener más, menos, y entonces va teniendo oportunidades. En una asociación, si hacen un préstamo, el que firma es el presidente de la asociación, y después son codeudores todos los socios. Esa asociación no paga y se quedan endeudados todos y caen en central de riesgo, que es otra de las cosas que tenemos que cambiar en este país, porque está dejando fuera del crédito a millones de ecuatorianos que hoy necesitan reactivarse. Entonces, mi expertise es un proceso de transformación real y auténtico al campo para que produzca para mercado interno en mejores condiciones y asegurando su venta y no producir por producir. Esto todo parte del mercado local y mercado internacional. Muy bien. En todo caso, yo desde que tengo uso de razón y como campesino que soy, siempre recuerdo de la reforma agraria del 63, recuerdo de volver los ojos al campo, recuerdo de sembrar el petróleo. ¿Recuerda usted, Alexandra, cuando se habló del boom petrolero de los años 70? Pero ahora
quisiera que no se vuelva solo los ojos, sino se vuelva una política de Estado hacia el sector campesino, en todas las dimensiones, ¿no? En todas las dimensiones, los pequeños, los grandes y los pequeños y los más pequeños productores del campo de nuestro país. Vamos avanzando, eso profundizaremos y me lo comprometo con el doctor Gustavo Larrea, ¿verdad? El mentalizador de este plan de gobierno. Ahora hablemos un poco cuál es el rol que debería tener la vicepresidencia de la República en el próximo gobierno, tomando en cuenta que este gobierno ha sido muy pródigo, muy fecundo en vicepresidentes. 4 vicepresidentes ha tenido el licenciado Moreno. ¿Cuál debería ser el rol y cuál va a ser el suyo concretamente que le asignaría el doctor Gustavo Larrea? Bueno, lo hemos hablado desde el inicio con Gustavo Larrea como nuestro presidente. Yo me encargaría de la reactivación económica en este proceso de transformación del campo, que es lo que requiere el país. Eso lo estamos claro. La vicepresidencia en nuestro gobierno no será una vicepresidencia solamente enfocada a lo social, sino a la generación de recursos de la fuente más importante que tiene el país, que es su campo, que es la generación del mar y también del tema agrícola. Así que de allí venimos, ahí estamos, ese es nuestro enfoque y es lo que vamos a hacer. Sin olvidarnos, por supuesto, del tema medioambiental. Quiero contarte eso. Para nosotros es muy importante el saber lo que vamos a hacer en materia ambiental, porque lo que no queremos es hipotecar el futuro de nuestra generación. Nosotros todavía tenemos muchas hectáreas que puedan dedicarse a lo agroecológico, de gran demanda internacional y con mejores precios. Y otro tema es que nuestra propuesta es concientizar a la población para el manejo de los desechos sólidos. Los jóvenes están preocupados, ¿qué vamos a hacer con el futuro de nuestra tierra? Y también ahí planteamos conformar reservas hídricas comunitarias para garantizar el agua, delimitar la frontera agrícola, la declaración de las reservas forestales. Hay que identificar que hay áreas que no son aptas para agricultura y en vez de eso manejar proyectos para el canje de carbono. Impulsar el turismo como alternativa económica de conservación de la biodiversidad y no, sobre todo, no a la minería en fuentes de agua. Eso hoy me molestaba de tal manera indignada como el Ministerio de Gobierno mandó a prohibir que los buses de la gente de INTAT que está reclamando algo que es muy justo, no a la minería en fuentes de agua, hayan sido prohibido, coartado y limitas el reclamo que es muy justo. Ellos están defendiendo algo que tiene implicaciones en el futuro, es el futuro de nuestras generaciones. Es decir, oyéndole a usted, Alejandra, está muy definido, muy marcado la competencia que va a tener la vicepresidencia de la República en caso de llegar a las elecciones en primer lugar, tanto en febrero y la segunda vuelta, el binomio de Gustavo Larrea y Alejandra Peralta. Así es. Y ahí también me vienen otras inquietudes. Por ejemplo, ¿cómo se va a manejar, cómo va a manejarse usted como mujer el asunto de género, el asunto de la juventud, el asunto de la niñez? Tomando en cuenta una cosa, que en el padrón electoral las mujeres y los jóvenes son más del 50%, ¿ah? Así es, por eso nosotros tenemos una política de reactivación que no solamente implica lo económico, o sea, esa parte es lo que a veces nosotros no entendemos como gobierno. Hay gobiernos que se dedican a pensar que solo es el crecimiento económico, que solamente son cifras y que eso va alineado a mejorar los ingresos de un grupo económico. ¿Qué fue lo que pasó en este gobierno? Pero también hay otros errores en donde solamente se cree que todo es el bienestar social y un modelo en el que el gobierno les tiene que dar todo, que hay un gobierno centralista que le dé a la gente, le quita al que no tiene para darle, para que le quita al que tiene para dar al que no tiene. Nosotros estamos en una posición de centro y en donde es muy importante lo que nosotros planteamos. Somos la opción más clara en centro izquierda. Este país no aguanta un gobierno de extrema izquierda, no aguanta. Va a ocurrir una deserción en la economía del país con un gobierno de izquierda. Tampoco aguanta un gobierno de derecha que ha venido proponiendo que ahora sí van a haber tasas de interés baratas para los créditos cuando no lo hicieron durante todo este tiempo. Es más, lo que figuran que hicieron en la pandemia, lo usaron para deducir impuesto a la renta. O sea, fue un anticipo al impuesto a la renta. Entonces, esas polarizaciones el Ecuador no la aguanta. Quiero contarte que a lo largo del país, cuando proponemos este modelo de reactivación económica, la gente está súper alineada.
súper contenta. Mira, estuve en Manabí este fin de semana y no tienes idea de la aceptación de la propuesta. La gente quiere un cambio. El ecuatoriano está cansado del odio, está cansado de la pelea. La pandemia nos cambió nuestro esquema de supervivencia y quieren hoy, por sobre todas las cosas, que los jóvenes tengan empleo, que se cambie este modelo a colegios técnicos para que los chicos salgan a trabajar rápidamente, que se vuelva a los colegios artesanales, que se vuelva a los colegios normales a estudiar por vocación y que no se les obliga a irse a estudiar en otra provincia donde les cuesta más caro y a veces van a estudiar una carrera que es la que le tocó, porque este examen, ser bachiller, lo que es una limitación al desarrollo de la educación de los jóvenes, porque no puede pensarse que la educación es un privilegio, es un derecho que lo debe garantizar el Estado ecuatoriano. Vamos terminando este diálogo y para terminar le digo, ustedes fueron los primeros en inscribirse, ¿verdad? Fueron los primeros en ser calificados, pero no están primeros en los sondeos. ¿Qué piensan? ¿Cómo están en cuanto a la preferencia electoral, Alexandra? Bueno, yo quiero contarte que Democracia Sí no es un movimiento improvisado. Democracia Sí tuvo en las anteriores elecciones 36 alcaldías, 6 prefecturas, 2 como Democracia Sí, y tiene 1.400.000 votos, más de 1.400.000 votos, que es nuestro respaldo. Cuando presentamos, porque tenemos estructura en todo el país, cuando nosotros visitamos, porque eso es algo que con Gustavo Larrea estamos haciendo, visitando el país, conociendo la necesidad de la gente, abrazando a la gente, a nosotros la gente es lo primero. Cuando estamos así, nosotros identificamos cómo está la situación. Hoy ya empiezan a hablar de nosotros porque están asustados. Nos ponen las encuestas en tercero o en cuarto. Y yo digo que vamos creciendo sostenidamente, porque este es un movimiento realmente que es una alternativa, como yo te decía, de centro, que le da la oportunidad a este Ecuador, a un Ecuador de paz. Un beso y un abrazo con mascarilla, me imagino yo, porque esta campaña electoral es muy especial, es muy sui generis. Agradezco cordialmente a la economista Alexandra Peralta Marín, candidata a la vicepresidencia de la República por Democracia Sí en la papeleta con el doctor Gustavo Larrea, ¿sí? Volveremos a conversar en otra ocasión porque esto todavía está largo, faltan 4 meses para febrero y tendremos ocasión de seguir conversando. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fraterno a ustedes y a todos los ecuatorianos. Gracias por darnos este espacio. Muy amable, este ha sido Pensamiento Crítico este lunes 19 de octubre de 2020. Este programa llegó con el auspicio y la confianza de Mundo de Maravilla. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Gracias a todos los amigos que nos han seguido a lo ancho y largo del país y también fuera de nuestras fronteras. Aquí en Pensamiento Crítico, el programa de GAFA TV Ecuador, este lunes 19 de octubre del 2020. Volveremos mañana a seguir hablando de lo más importante, de lo que más nos interesa. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.